Vamos. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el día de ayer usted mencionó que aquellas personas que buscan el injerencismo extranjero, pues en realidad no aman a nuestra patria. Y en este contexto en el cual pues las decisiones del gobierno estadounidense están presionando mucho el derecho internacional, incluso al grado de amenazar su vigencia, no solo por esta invasión que ocurrió en Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sino también por algunas pues amagos contra otros países. La oposición en México pues aprovecha esta misma coyuntura para ahora estar difundiendo esta mentira de que con la reforma electoral México ahora sí, ¿no? Porque lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, ahora sí va a ser una dictadura. Entonces preguntarle su opinión al respecto, Presidenta, de cómo utilizan casi cualquier pretexto pues para impulsar el injerencismo, el intervencionismo en nuestro país. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros. Con la llamada de ayer, porque, repito, pues ellos esperaran que hubiera un problema para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir, que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo os digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces, cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Y claro, nos coordinamos, colaboramos, tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo. Y ahí donde no estamos de acuerdo, donde se ha cometido un acto contra la democracia, pues también lo decimos. Y México siempre ha sido receptor de muchísimas migraciones provocadas por golpes de Estado. Desde la guerra civil en España, durante el cardenismo, hasta toda la migración que ocurrió en Sudamérica por los golpes de Estado en Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces, es muy importante para las y los mexicanos, y vamos a seguir insistiendo en esto, en recordar la historia y lo que significa la independencia y la soberanía. ¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente. Bueno, también vean quién se manifestó de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores o gobernadoras respecto a lo de Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional. Sí, repito, con colaboración, coordinación, relación económica, pero somos una patria soberana. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ayer cuando hicimos la llamada, pues ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación.
Sobre seguridad, sobre cualquier tema, coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos. Entonces esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a seguir defendiendo siempre. Sobre tratado comercial, etcétera, viene hacia adelante y nos va a ir bien a las mexicanas y a los mexicanos. Presidenta, también el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios que permitieron la extinción de 109 fideicomisos. Todo esto se hizo el sexenio pasado. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el último informe trimestral que rinde pues el gobierno federal a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, manifiesta que todavía existen otros 156 fideicomisos con un saldo superior a 594,000 millones de pesos. Preguntarle si en este caso se estaría evaluando si esos fideicomisos tienen vigencia, si son importantes. ¿De dónde es esa información? De la Secretaría de Hacienda, estos informes trimestrales que entrega al Congreso de la Unión. Ahí indica que, bueno, en su momento, cuando se toma esta decisión por parte del gobierno del presidente López Obrador, había más de 300 fideicomisos, se extinguen estos 109 e incluso más de estos 109 fideicomisos y actualmente hay 156 fideicomisos registrados con un saldo pues superior a los 594,000 millones. A ver si se podría revisar. Damos la información. ¿Dónde hay fideicomisos? Por ejemplo, en aduanas hay un fideicomiso y está perfectamente definido en la ley qué porcentaje de lo que se recibe de aduanas, que por cierto el año pasado el incremento en la recaudación fue de 284,000 millones, a ver si Marín me lo confirma, o 200, a ver, que te dé el dato exacto, mejor para no, pero más de 200,000 millones de pesos. Entonces, la ley establece que un porcentaje de la recaudación total de más de 1 billón de pesos que viene de las aduanas debe quedarse para la modernización de las aduanas y también para la modernización de los equipos del SAT. Entonces, ese fideicomiso pues es necesario que exista para esa característica. Hay fideicomisos, por ejemplo, que hay un fideicomiso que tiene el Valle de México, que es el fideicomiso 1928, en donde se depositan los recursos del pago por agua que hace la Ciudad de México y el Estado de México, y que sirve para financiar obras para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces hay algunos que se consideró desde el presidente López Obrador que no era necesario cancelarlos, sino al revés mantenerlos. Pero con esta pregunta que haces damos un informe de cuáles son los fideicomisos que quedan y cuál es su uso y la transparencia de esos recursos. Presidenta, también dentro de los cambios que se han registrado en materia fiscal, pues ya estas nuevas reglas fiscales impedirán a las aseguradoras que sigan deduciendo el IVA y esto se dialogó con las aseguradoras. Entonces llama la atención que ahora algunas de ellas están impulsando esta idea de que los seguros van a aumentar alrededor de 20% porque van a trasladar este impuesto a los consumidores, a los usuarios finales, a ver si su administración va a estar vigilante de este asunto para que quienes adquieren seguros pues no tengan un costo adicional. No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó, no debe ser así, y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello. Presidenta, también saber si en esta nueva relación, o más bien en esta, que se está estrechando aún más la relación con la Fiscalía General de la República, si se le ha informado algo al gobierno o a usted acerca de estos procesos o trámites de extradición, primero del caso de Tomás Herón de Lucio y también de Andrés Roemer, ambos que están en Israel, prófugos de la justicia mexicana. ¿Si hay algún avance en eso, Presidenta? Sí, lo está viendo la fiscal, nos lo informó, lo está viendo y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está
poniendo particular énfasis la fiscal. Y una precisión, Presidenta, porque se preguntó aquí lo de los 9 hospitales y nada más se habló de 4. No solamente estaba involucrada SACIR, también estaba Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, estaba constructora y edificadora GIA más A, propiedad o presidida más bien por el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, estaba Acciona, Marnos también de la familia Servitje, Ortiz Construcciones, y aquí el tema es que estos hospitales, pues así como lo mencionó el director del ISSSTE, Martí Batres, pues en realidad valían, porque se hizo un avalúo en su momento, 5,000 millones de pesos, un poco más, y por ello se iba a pagar un total de más de 93,000 millones de pesos, es decir, pues un sobrecosto impresionante para la hacienda pública, es decir, para el dinero del pueblo. Saber qué ha pasado con los otros 5 hospitales, si ya se logró su nacionalización o su compra. Ya, ¿verdad? Nada más queda el de Tláhuac, y de los 90 hospitales todavía quedan 9 que tenemos que inaugurar este año. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. En cuestión de llegar a las metas, a los objetivos y sobrepasar esas metas, hemos visto a lo largo de la historia que muchas empresas privadas y también instituciones de gobierno, con tal de llegar a los números, se sacrifica muchas veces la calidad. En cuestión de la estrategia del trato digno, ¿cómo se cruza con las metas que han logrado y cómo podemos ya medirlo tangiblemente en un futuro, la satisfacción de los derechohabientes? ¿Quién quiere contestar? Adelante. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, una de las cosas que hemos cuidado más es que jamás por incrementar el número de acciones y procedimientos se comprometa la calidad de los mismos. Porque uno dice, bueno, ¿por qué se creció tanto? Contratación de médicas y médicos especialistas, los sistemas también. Hoy tenemos una programación quirúrgica a través de un sistema que nos llevó tiempo irlo implementando en cada hospital, pero también con el diálogo con los derechohabientes, con los pacientes. Déjenme ponerles algunos ejemplos. En las consultas de especialidad, iniciamos en una central telefónica hacer llamadas de seguimiento antes de las consultas para que alguna persona que nos dijera que no iba a acudir por la razón que fuera, pudiéramos programarla de nuevo, pero pudiéramos abrir ese espacio para alguien más. Luego, antes de las cirugías, de cualquier cirugía, sobre todo de procedimientos mayores, se hacen tours al interior de los hospitales y se hacen muchas llamadas también para decirle a las personas que lleguen sin desayunar, que cuiden su salud previo a la cirugía, para que no vayan a llegar con algún otro padecimiento. De repente una gripa o alguna enfermedad de esa naturaleza puede llevar a la decisión de los médicos de cancelar la cirugía, y es lo que menos queremos. Y también algo que se está haciendo es el seguimiento después del evento, sobre todo de las cirugías. Este año le he solicitado por instrucciones de la presidenta a todos los delegadas del IMSS en los estados, que después de los trasplantes, por ejemplo, que hace poco presentó aquí el doctor David Kersenovich, de cada trasplante de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, que se hicieron también el año pasado, se acuda personalmente a los domicilios para el seguimiento de los pacientes. Entonces, es una organización entre todos. Y por supuesto, siempre con el tema del trato. Dar información a tiempo a los pacientes, a sus familiares, y por supuesto que en todo momento, en toda atención, tengamos esta lógica de trato digno, humano y bien informado. Gracias. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es... Perdón. Muy breve. Lo que pasa es que esto de las consultas y las cirugías forma parte del trato digno. ¿Por qué? Porque el problema que enfrentamos muchas veces son los tiempos de espera.
Entonces, si no aumentamos número de citas, de consultas, si no aumentamos el número de cirugías, no disminuimos los tiempos de espera. Aquí la presidenta puso un ejemplo de, te programan para un tema otorrino y ya cuando llegas, pues ya hasta te curaste. Entonces, se tienen que disminuir los tiempos de espera y para eso necesitamos aumentar el número de cirugías, aumentar el número de consultas. Ahora, no se sacrifica la calidad porque incluso con la capacidad instalada todavía podemos aumentar más, y con las medidas que se están tomando de ampliar infraestructuras, pues es posible todavía seguir aumentando el número de consultas y número de cirugías. Y en cuanto a la medición, ya hablamos en otra mañanera de los indicadores que tendremos en su momento para medir también trato digno, para ver qué nos dice la derecho a audiencia, cómo avanzamos también en eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidenta, pedirle su opinión acerca de lo que acaba de denunciar el gobierno de Puebla acerca de la extorsión de que es víctima, o era víctima, o quiso ser víctima TV Azteca, pidiéndole a través de convenios pues un monto de más de 2,000 millones de pesos con tal de no golpear, promover, y el gobernador pues no se prestó a ese acto de corrupción y lo acaban de denunciar. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuándo denunciaron? Ayer. Ayer, no lo había visto. Ayer el coordinador de gabinete, José Luis García, hizo la denuncia. Pues se explica por sí solo. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso. Medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la mañanera, la visita casa por casa para informar, muchos medios para informar. Pero es interesante porque normalmente se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público. Pero al revés, sí pasa. Sí pasa. Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí, sí llega a pasar. Pero pues no hay que caer en eso, porque al final ni siquiera son sus intereses, ni siquiera es el interés del derecho a la información. Por cierto, vamos a traer a Pepe Merino porque se tiene que garantizar el derecho de las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información, que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo. Muchas gracias. Y ya en torno a esta situación de los fraudes, seguidores de Campeche me mandaron unos videos que están apareciendo en Facebook donde pues están ofreciendo tarjetas. Dice, ya te registraste para tu tarjeta de bienestar de 30 a 64 años. Preguntarles si hay un programa. Hay muchas, no, hay muchas, de verdad, le decía yo a Infodemia y a el Orsa que viene al detector de mentiras, que tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con los fraudes, aparte del propio gabinete de seguridad, porque sí hay, y particularmente con la inteligencia artificial, pues parecen reales, ¿no? Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo
garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial, porque a veces es tan pequeñito que dice generado por inteligencia artificial que se va uno con la finta. Hay unos videos ahí en TikTok de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, no sé si los han visto, que dicen, le digo yo a la presidenta que ya no suelte para poder atacar adecuadamente el narcotráfico porque nos están conteniendo. Y pues el otro día lo vi, yo dije, oye, ¿y ahora qué está pasando? Incluso lo mandé al general secretario, fíjense. Y me digo, no, fíjese, presidenta, ahí abajo dice inteligencia artificial. O sea, está hecho con inteligencia artificial, pero no es lo suficientemente grande. Y es un tema de debate.